el joven María Elena, el joven Miguel Alejandro Martínez, de Guardianes de la correcto. Democracia. Y de las quejas de de Jaime Tomás. ¿Está en el aire? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, sí, te escuchamos, Cristian. Me perdí aquí. Me perdí imagen aquí. Y de las quejas constantes de Jaime Tomás sobre la capacitación, o sea, la pericia o la falta de pericia de las personas en las mesas de votación, hay que examinar con tiempo esto, hay que ponderar esto, hay que discutirlo, porque la verdad que está generando muchos problemas. ¿Qué pasa? No son personas, no son empleados públicos, no son funcionarios públicos, son personas que dicen que quieren apoyar, que quieren contribuir. Algunos piensan en la dieta de ese día y es evidente que hay problemas con esto, sobre todo en lo referente a ese voto preferencial que amerita de un entrenamiento mínimo, el famoso método de Hunt y estos cálculos que hay que hacer. Yo no sé si algún mecanismo como el que tiene Estados Unidos con relación a la formación de ¿cómo se llama esto? De los jurados. La formación de los jurados, usted está obligado a participar en un jurado, o sea, se le llama, es aleatorio, y usted tiene la obligación de participar. Yo no sé si esto se podría hacer con estudiantes universitarios para garantizar un mínimo de formación, aunque tenemos en algunas universidades serias deficiencias, pero al menos en el planteamiento sería algo saludable para garantizar un mínimo de formación en las mesas electorales. Y aprovecho también para decir que el llamado método de Hunt, hay que revisarlo. A mí siempre me ha gustado el método uninominal en el caso de los diputados. O sea, en esta circunscripción 1, que son 6 diputados en el Distrito Nacional, por ejemplo, que la 2 sea, por ejemplo, qué sé yo, San Carlos y Villa Francisca, por ejemplo. Entonces ya uno sabe que van a disputar José y María en esa demarcación, en ese punto. Y esos son los que van a competir. Entonces la gente va y elige ese diputado. ¿Tú sabes Eso tiene la dificultad en la actualidad. Dame anotar esto nada más. La dificultad en la actualidad del dinero, del financiamiento. Si esto se limita de forma estricta, so pena de nulidad, se puede. Usted tiene 1 millón para trabajar, o medio millón, o 100,000 pesos. O sea, hay igualdad. Entonces se puede el uninominal, porque el peligro del uninominal es que alguien pueda tener mucho más dinero, algún sinvergüenza o algún potentado con dinero legítimo. José. Tú sabes que yo quería señalarte, después de mi experiencia en la Cámara, yo no entiendo por qué tiene que haber tanto diputado. O sea, yo no entiendo eso. Okay. Eso hace que la Cámara se vuelva inmanejable. Y yo creo que si nosotros nos abocamos a discutir alguna vez una reforma real basada en base científica, yo creo que solamente debe haber 2 diputados por provincia, uno urbano y uno rural. No hay ninguna diferencia. Por ejemplo, yo soy parte de los 6 diputados de la 1. Nosotros nunca nos hemos reunido para ponernos de acuerdo en cuanto a nuestra circunscripción. Nosotros no hacemos un trabajo por nuestra circunscripción a menos que no sea repartir cosas. ¿Me explico? Sí. Entonces debe haber una representación que te obligue a representar a tu comunidad. Si hay 6, tú deleguen los otros y los otros en ti, no hacen nada. Debería ser un diputado rural y un urbano y un senador por toda la provincia. Y tendríamos solamente 64 diputados y 32 senadores. Y fuera mucho más manejable el Congreso, sí, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hay que reformar. Hay que buscar fórmulas. Y aprovecho ahí la discusión que hay sobre el fondo de compensación y los privilegios a los congresistas. Es un tema.
Hay muchas promesas con relación a esto y hay cosas tan absurdas como las dos exoneraciones. Abiertas. Abiertas las dos. Sí, abiertas las dos porque alguien dijo en algún momento que los vehículos se dañaban en poco tiempo porque iban al interior y cosas absurdas. Entonces, eso, el fondo, todo eso hay que revisarlo. Claro, en la campaña mucha gente habla cosas, luego cuando ve lo que llega o ve la gaveta, en el famoso cuento de los funcionarios nuevos, que llegan a limpiar, pero le dicen, mira, hay una cosa en la gaveta. Y entonces cuando la abren ya desmontan todo el discurso impresionado por la cantidad de cosas de la gaveta. Entonces, hay que discutir eso con seriedad. Repito un criterio que he expresado en muchas ocasiones, hay que bajar este precio a la democracia nuestra. El financiamiento con 1.600 millones que nosotros aportamos los contribuyentes es suficiente para la campaña, es suficiente. Lo que es igual no es ventaja. Un candidato presidencial con 100 millones es una barbaridad de dinero, pero se gastan miles. Y institucionalmente fortalecer los órganos de control y los órganos de control en términos electorales para anular candidaturas que se pasen con 1,000 pesos de la autorización de financiamiento. Tenemos que fortalecernos institucionalmente. Y meto ahí lo del despacho el llamado despacho de la primera dama. Qué bueno que los fondos del llamado despacho van a los organismos que tienen que ver con la naturaleza del requerimiento o de la situación de que se trate. No puede ser que un despacho esté manejando 900 y tantos millones de pesos, la esposa del presidente, mayor que varios ministerios. No puede ser, porque entonces está sujeto a los accesos a ella, la gente más allegada. Esto se convierte en un elemento de promoción personal, vienen las aspiraciones y todo se distorsiona. Yo estoy de acuerdo con un punto de vista de José en el sentido de que si se entiende que la esposa del presidente puede desempeñar un cargo, bueno, que le coloquen en algún lugar. Es riesgoso, el esposo del presidente, el manejar recursos, pero ya en una institución está entre iguales, entre funcionarios iguales. Doña Raquel dice que ella es administradora en su perfil de Twitter. La busqué cuando José preguntaba sobre su formación académica. No la dice, pero ella dice que es administradora con alma de periodista y tiene experiencia en la administración de su negocio. Ella lo ha manejado siempre. Entonces, una persona con experiencia gerencial y puede ir a algún lugar por ahí. Pero qué bueno que desmontamos esto del despacho de la primera dama como un superministerio. Y eso yo creo que es importante. Ir desmontando cosas. El PLD con tantos años creó superestructuras, duplicidades, y bueno, lo dejaba así, eso funcionaba, eso generaba votos, el clientelismo se fortalecía, se entendía que eso garantizaba los votos, se verificó ahora que no necesariamente eso garantiza votos. Entonces, yo creo que es momento de ir revisando una serie de cosas que no se queden en planteamientos de campaña, porque hay gente que habla muchas cosas en la campaña, y me refiero a los diversos niveles de elección, y luego cuando ven la realidad, entonces quieren huir, quieren desandar. Por lo visto, Cristian, por lo visto, a propósito de esta interesante debate que todo esto crea, Luis Abinader va a tener que eliminar medio gobierno. Ya que tiene que eliminar el despacho de la primera dama porque hubo un compromiso en ese sentido. Cuando hay una realidad del poder, en la que una persona cercana al presidente, que es la esposa del presidente, es una persona a la que se va a apelar de manera solidaria por múltiples mecanismos, porque es la esposa del presidente. Ella tiene los mecanismos de las instituciones que existen. Cada vez que le plantean un asunto, ella lo puede mandar a Salud Pública, ella lo puede mandar al CONANI, perfecto. Cuando ella manda una cantidad de casos al CONANI o a Salud Pública,
nos enfrentamos a otra realidad. Primero, son instituciones que tienen precariedades, pero además de la precariedad están las prioridades políticas, porque la gente cree que un presidente lo controla todo. Cuando un presidente coge y nombra a un funcionario, llega entonces la etapa en que en línea general el funcionario le responde al presidente, pero el funcionario también tiene su agenda, incluso muchas veces tiene hasta sus aspiraciones. Entonces, ahí cuando tú llegas al poder, antes de tú llegar al poder, tú hay una serie de cosas que la ve de una manera. Cuando tú llegas, olvídate que la realidad te aterriza. El PLD, hasta llegar al poder, incluso hasta después de perder unas elecciones, no era partidario de la entrega de funditas como se hacía, ni de cajita. El PLD negaba todo eso. Incluso cuando quiso hacerlo de manera organizada, de manera que no hubiera molote, se ganó el mote de come solo. Debió seguir con eso. El PLD debió seguir con ese comportamiento. La distribución, la gente se había acostumbrado a que la distribución tenía que ser tumultuosa. Y cambia el paradigma de la distribución. Julio, tu explicación, muy importante, es el mejor argumento para desmontar todo eso, para la fortaleza institucional. Pero claro, no puede ser que nuestras debilidades institucionales le busquemos esos atajos. Y bueno, el despacho, porque si los ministerios no funcionan o las agencias de gobierno no funcionan, entonces vamos a resolverlo por acá. Y otra cosa que dijiste, Julio, dijiste hasta que perdió elecciones, el PLD no entendió lo relativo a la fundita. Qué bueno, Julio, que no podemos pensar en elecciones. Sí. Al final se convirtió en un vicio. No podemos pensar en elecciones, Julio. Al final se convirtió en un vicio. Lo que te digo, mira, si yo tuviera un hijo en estos momentos con discapacidad que no me lo pueden atender en ninguna parte, yo quisiera que eso estuviera a cargo de la almohada del presidente. Es decir, que el día que hubiera un fallo ahí, en eso le llegara directamente a la almohada del presidente. Julio, si tú no tienes acceso a la almohada del presidente. Julio, los accesos, el privilegio, Julio. Pero cuando yo cojo la influencia, Julio. Ahora, cuando yo cojo la almohada del presidente para darle atención a un niño a familias muy pobres con discapacidades, y para tener esa familia pobre con discapacidades, tiene que hacerlo, Julio. En el primer plano de la agenda, yo creo Julio, que uno entre mil. Eso debe estar a cargo de salud pública. Vamos a ver. Vete a ver el funcionamiento cuando eso pase a mano de salud pública. Julio, entre mil. Eso debe ir para el Sistema Nacional de Salud. Vete a ver el funcionamiento después. Funciona, Julio. Y si no funciona bien, tenemos que sacarnos de la cabeza, Julio. Tenemos que sacarnos de la cabeza esas debilidades institucionales, Julio. Porque estamos en Suiza. No. Las debilidades institucionales. No estamos en Suiza, pero debemos hacer la sociedad institucional. No estamos en Suiza. Julio. ¿O tú quieres que sigamos siendo un conuco toda la vida? Julio, tenemos que fortalecer. Pero que eso no depende de la voluntad de nosotros. Eso es una realidad social. ¿Y de quién depende? Es una realidad social. Tenemos que cambiar la cultura, Julio. Cada quien tiene que tener su paquete de derechos de nosotros necesita que eso funcione como funciona. Pero bueno, Julio, perdón. Ok, la solución de uno la resuelve la almohada. Pero ocurre que hay 1000 en esa 999. Pero no es de uno, yo estoy hablando de Pero María Elena Díaz, María Elena tú. No, pero yo estoy hablando. Y tú, Eury, también, digan algo. Mira, yo no estoy hablando de un caso. Yo te estoy hablando de instituciones como el CAI, por ejemplo. ¿Cómo es que se llama el CAI? Yo no te estoy hablando de uno, yo estoy hablando de instituciones que están dedicadas a una política específica para todo el mundo. Fue creada y estoy preguntando si es malo o bueno que eso esté dentro de las prioridades y que cualquier cosa que ocurra ahí le llegue directo. Bien, Julio, pero retíralo de la almohada, Julio. Lo de la almohada retira. Eso es diferente, Julio. No, porque yo no estoy hablando de una gente, no. Yo estoy vamos a tratar de que esos problemas se resuelvan en la almohada. Yo estoy hablando de políticas sociales.
Ahora, vivimos en Suiza. Okay, eso no es política. No, eso no es política social. Vivimos en Suiza, no. Eso es política social. Vivimos en Suiza. Vivimos en Suiza, no. Eso las instituciones que funcionen, perfecto. Que funcionen las instituciones. Déjame seguir. Cristian, déjame decir mi opinión, adelante, que la Luz me preguntó. Adelante. Yo creo que con instituciones fuertes y programas de asistencia social que funcionen, no hace falta que el despacho de la primera dama maneje esos programas millonarios. Creo que tranquiliza mucho el enfoque de Abinader. Los programas van a seguir, no dice que no, cada uno en su ministerio correspondiente o si no a nivel de la presidencia. Yo creo que de esto, Julio, ya para terminar mi idea, solo se beneficia la persona que lo maneja, porque al final los usuarios, los beneficiarios van a hacer lo mismo, sea que ese centro sea manejado por salud pública, por CONANI, por educación, por Infotep, por lo que sea. Lo importante es con una política institucional que no sea personalista, funciona mejor. Que la cuestión que tú criticaste mucho de los ancianos estuviera manejado por ese despacho o que estuviera manejado por quien tiene que manejarlo, habría funcionado igual. Entonces, Julio, ese programa depende del consejo para la persona envejeciente, que ese funcionario resuelva, no tiene que estar la primera dama. No, está muy bien. A propósito, cada funcionario que responda. Para no interrumpirte más, lo que quería agregar era, porque no es solo el despacho de la primera dama. Ayer, según lo que planteaba Eury, hoy lo ratifica José Luis Tavera y le está pidiendo a Luis, como primer punto, desde la vigilancia que le tienen, que no puede designar titulares en ninguna de esas instituciones que él denunció como innecesarias. Es decir, es que tú Julio, ya estás nombrado. Julio. Tú, mira, no puedes. Julio. Tienes que hacer un levantamiento, porque no es solo el despacho de la primera dama que se va, no. Tiene que hacer un levantamiento de la administración pública y reconocer que las instituciones mantenidas como entelequia burocrática para justificar nóminas políticas, debe dejarlas sin nuevos titulares y todo lo que tú considerabas que era una entelequia, que tal vez ahora te das cuenta que no era una entelequia. Te menciono alguna, el Ministerio de la Juventud, tiene que dejar los titulares. Julio, eso no sirve para nada. Julio, perdón. Perfecto. Julio. Estamos hablando de un gobierno de 16 años y hay errores, hay aciertos y hay muchos errores. Si nosotros tenemos un asunto que se llama electrificación rural, por ejemplo, que debería ser un departamento de CDE para los casos pequeños, de pequeñísimas comunidades, ¿cómo diablos el PLD se inventó un ente aparte que tiene un consejo? Eso tiene un consejo y cada EDE tiene un consejo. Y la elimina los consejos, pero la unidad de electrificación rural es clave, hay que dejarla ahí. Elimina el consejo. No, eliminar consejo. Pero la UERS juega un rol clave entre los pobres. Elimina el consejo. Como departamento, elimina el consejo. EGI, ¿para qué diablo tiene un consejo? Eso es cierto. Yo no quiero saber el consejo. Entonces, Cristian, Luis no puede comenzar a buscar empleo de sus compañeros. El del Banco de Reserva. No. Él debe dejar todo el mundo en la calle. Todos los consejos fuera. Cero consejos. Oye, Cristian, ya todos los consejos ya están nombrados. Tú verás cuando lo digas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No. Oye, si Abinader elimina el consejo del Banco de Reserva, me bebo un litro de whisky. Allá están nombrados. Ese hay que quitarlo. Pero espérate, oye, el Consejo de Banco de Reserva, pero oye, tiene 12 jefes y ya hay 64 detrás de eso. Detrás, si no importa. Oye, consejo, el gobierno no va a servir. Perdón, entonces volvemos. Si el PRM Cristian, perdón, Cristian, déjame nada más decir sobre el despacho de la primera dama. Mi posición particular. Yo creo, como ustedes saben, yo creo siempre en el matrimonio y creo que en cualquier actividad que sea, hombre y mujer deben auxiliarse en el trabajo. Yo particularmente creo que la línea en cualquier país del mundo, que el presidente en el área en que sea mejor la mujer, la esposa, desarrollarse, la debe usar también.
No, ella no es elegida, pero oye, Marielena la debe usar, oye. Sí, lo tenía pendiente. Como es una cultura, la debe usar. No, escúcheme, no. Cuando digo la debe usar, porque ella puede contar con ella, con tu servicio profesional. Déjame terminar. Es la ¿tú sabes cómo se le llama eso? La cosificación de la mujer, una cosa. No, Marielena, lo que yo dije la puede usar porque ella no es nombrada, ella no es escogida, ella no es seleccionada como vicepresidenta, porque lo correcto sería, ¿verdad?, que se cogiera la pareja presidencial para dirigir. Eso sería lo mejor, pero eso no es posible. Entonces, él, como es el presidente, él nombra muchos ministros, él nombra muchísima gente. Entonces, si su esposa está capacitada en un área específica y puede servir, ahí digo servir y ayuda, porque ella no es la presidenta. Que la nombre, pero que la nombre. Pero que la nombre. Sí, no, porque le sobran los sombreros. Le sobra, Julio, pero no, yo creo que la mujer le sobran los sombreros. Nunca almohada, Julio, nunca almohada. Le sobran los sombreros. Dame seguir. Mira, es una pena. Él debería ser como Juan Bosch, cerrar hasta los locales. Así mismo, agua de coco el 16 de agosto. Y abrirle toda la ventana de ese palacio, ponerlo de cristal. Como hizo Juan Bosch. Una cosa, Julio, no podemos convertir por el tiempo del PLD en el poder, los 16 años. Pero eso no son cosas del PLD. Eso no son cosas del PLD. Lo que estamos hablando no son cosas del PLD. El Ministerio de la Juventud, ¿quién lo creó? Lo crearon los partidos. Hipólito Mejía. No, del PLD. No hablamos de cosas del PLD. Estamos hablando de cosas que están. No, fue Hipólito. El PLD lo dejó. Hipólito fue que lo creó. Y el despacho de la primera dama. Y el despacho de la primera dama. Hipólito. Sí, fue el decreto del 2000, de septiembre del 2000. Entonces, no estamos hablando de cosas del PLD. Perdón, Julio. Estamos hablando de cosas que Julio, pero no es del PLD que estamos hablando, de cosas sí, pero el ponerle presupuesto de más de varios ministerios es del PLD. No es de septiembre del 2000. Yo lo que voy a lo siguiente, Julio. Hay una serie de distorsiones en función electoral, en función de clientelismo, que no pueden ser políticas públicas. Lo que pasa es que pasaron 16 años y ya la tenemos como si fueran políticas públicas. Eso es incorrecto. No pueden ser para ti ni para mí hablando aquí cómodo en un micrófono. Ahora, Julio, como a nosotros no es que nos van a exigir las soluciones de problemas diarios y urgentes. Es que eso hay que continuar esa mentalidad. En un país que para comprar un pincho hay que agotar un proceso burocrático extensísimo, Julio, que para solucionar un problema hay que vamos a ver. Julio, tú me excusas, pero la distorsión ha sido tanto tiempo de distorsión que tú lo asimilas como política pública y lo entiendes como lo mejor. No, yo no he dicho, tiene que fortalecerse las instituciones. Yo no estoy hablando de lo mejor. Yo no estoy hablando de lo mejor porque yo no vivo en un país, yo no vivo en un país ideal, yo vivo en un país con muchísimas limitaciones. Entonces yo no estoy hablando de lo mejor. Lo mejor puede estar en cualquier país, en cualquier democracia europea. Tú lo estás defendiendo. Perdón. Yo no estoy hablando de lo mejor. Tú estás defendiendo la distorsión y lo otro está poniendo. No, yo no estoy defendiendo la distorsión, yo la estoy explicando. Sí, Julio. No la estoy defendiendo porque no estoy defendiendo distorsiones tampoco. Yo no estoy defendiendo distorsiones. En el fondo no estoy defendiendo distorsiones. No estoy defendiendo distorsiones tampoco. Yo no creo que eso necesariamente sean distorsiones, sino son manejos de políticas sociales y punto. Entonces, y yo te digo que son distorsiones en vez de fortalecer las instituciones con políticas públicas claras para todos, no para que tengan el acceso a la almohada. Porque así sí se daña el país. Y por eso se ha estado dañando el país. Tiene que ser para todos. Y si apareció un candidato que lo ha prometido, y qué bueno que ya ratificó lo referente al despacho de primera dama, qué bueno, tiene que continuar con lo otro, con terminar las duplicidades. Abinader no lo puede dejar en la campaña, y al menos las primeras declaraciones son de que lo va a realizar. Aunque hay gente ahí que va a ser difícil que permita, va a estar luchando, va a ser una lucha. Yo lamento que el tiempo este tiempo entre dejar el poder y asumirlo, el otro grupo, sea tan corto que el presidente no pueda salir en un viaje como salen los presidentes, un poco a aterrizarse, ¿no? Un poco a botar la presión diaria y tenga que quedarse aquí porque
hay mucha gente a su lado queriendo ocupar esos puestos que se tienen que eliminar de estas instituciones, que se tienen que eliminar. Y como Eury decía, y hay gente no nombrada, pero hay gente que ya está aspirando y queriendo colocar su nombre en determinadas instituciones que hay que eliminar y consejos que hay que eliminar. Entonces hay que fortalecer las instituciones, y si él lo prometió y esas eran buenas promesas, tiene que hacerlo, porque no podemos con muchísimas precariedades estar con esas duplicidades. Incluso Abinader tiene un argumento muy bueno para sus compañeros de partido que presionan y aliados. El déficit fiscal, la crisis económica brutal que tenemos, el COVID que nos lleva de cabeza. Entonces Abinader puede perfectamente decir, con eso es que le va a salir a la gente que puso a hacer campaña. No, muy bueno. Julio, muy bueno, mira. Pero es un argumento importante para defenderse. Muy bueno para la gente. Muy bueno para la gente que hizo campaña el argumento. Muy bueno. Muy bueno. Julio, pero es una realidad. La verdad, el desastre. Julio, no, pero excelente. Es una realidad. Excelente argumento para la gente que se fajó a hacer campaña. Excelente. No importa, Julio. Danilo Medina, lo primero que dijo, y tú lo citaste ahorita, no hay cama para tanta gente, no hay sombrero. Sí. Y eso iba para la gente que hizo campaña. Y después dijo, a propósito del argumento que yo digo que puedo utilizar a Abinader, dijo, pero yo le había encontrado un maletín de facturas. Sí. Abinader va a encontrar una maleta. ¿Tú entiendes? Y también va a encontrar 8.000 millones de dólares en el Banco Central en reserva. Lo nunca antes visto en la historia de este país. Sí, pero lo nunca antes visto. 8.000 millones de dólares. Está bien. Y también lo nunca antes visto en los últimos 50 años de crecimiento de 5 puntos tanto, y no es la curva de Danilo, esta situación que va a encontrar Abinader por efecto de la pandemia. Entonces, él si no hubiésemos tenido pandemia, los invito, encuentra 11.000. Los invito a todos. La pandemia. Los invito a todos. Los invito a todos a leerse La Rebelión de los Náufragos. A leerse la Rebelión de los Náufragos, que cuenta la historia de la mejor administración que se haya armado en América Latina con los objetivos más ideales, que fue la administración que armó Carlos Andrés Pérez, totalmente apartada de políticos, cuando llegó a gobernar a Venezuela con la generación de Ayacucho. Fue elegido con el mayor porcentaje que haya sido elegido un presidente y vino a renovar la política totalmente. Entonces vino con un gabinete ideal, hasta Moisés Naín era parte de ese gabinete ideal, y con la generación de ayacuchos, jóvenes de lo mejor formados, con idea de transformar la sociedad, etcétera. Y en 3 meses estaba el Caracazo y Venezuela se fue a casa del diablo. Entonces, es bueno que se vea esa experiencia de la rebelión de los náufragos, que incluyó eliminar muchísimas, todo y venir con una serie de idealismos que después se reflejaron en lo que pasó en Venezuela. Julio, bien, yo lo voy a ver. No he leído ese texto. Pero no es idealismo desmontar tantas instituciones que hacen lo mismo. La rebelión de los náufragos se llama. No. Yo no creo que sea idealismo desmontar instituciones que hacen lo mismo. Otra cosa, bueno, comenzaron las discusiones sobre la situación de la derrota del PLD. Aridio Vázquez, diputado del PLD por La Vega, dice que tiene que renunciar al 80% del comité político. Temo Montaz, presidente del PLD, le contesta, dice que no, que cada miembro tenía responsabilidades en provincias y que hicieron el trabajo, y dice que hay que hacer el Congreso para verlo, como lo ha hecho el PLD después de cada elección, o lo ha intentado. Y José Tomás Pérez dice que 2 situaciones, primero la división y luego lo relativo a el modelo. Dice que el PLD se alejó de la sociedad. Él nada más lo enunció, no lo profundizó, y ya hay muchas opiniones que comienzan por ahí. Yo creo que va a ser un movimiento muy fuerte, que será más, se agudizará más cuando ya realmente salgan de los puestos los dirigentes PLDistas y los comités políticos y el comité central y comienzan a sentir ya en carne propia lo relativo a salir del poder. Y finalmente,
sobre la discusión que teníamos a propósito de algo que Julio dijo temprano. Yo quiero reiterar algo que yo tengo 3 años o más diciendo. El ministerio administrativo de la presidencia no existe. La Constitución dice que los ministerios se crean por ley y eso no fue ley. Con la complicidad de mi amigo, el ministro de Administración Pública Camejo, se modificó un artículo de la Ley de Función Pública, el 18, se le agregó un párrafo y se quiso crear de esa manera, una barbaridad, el llamado Ministerio de Administración, Ministerio Administrativo. Eso no existe. Y Peralta tiene ese título, e incluso han creado viceministros administrativos e incluso funciones de ambiente y de agricultura se la dieron a ese falso ministerio. Y ahora lo digo fuera de la campaña, porque lo dije tanto y no quería meterlo en la campaña. Se la dieron a ese ministerio y crearon una unidad una unidad nacional para sembrar y eso, y le quitaron 8.000 millones a los ministerios de Agricultura y Ambiente, o que debieron ir ahí. Entonces, eso no existe, lo refiero porque Julio mencionaba, dentro de las informaciones que se han filtrado, que él ha obtenido, de que Paliza sería el administrativo. No existe esa vaina. Hablé pero yo no hablé de ministerio. Hablé de secretario administrativo. Sí, yo le llamé secretario administrativo, no ministro, no ministerio, sino secretario administrativo. Todo debería ser secretario. Aquí no hay régimen parlamentario. Eso de ministro es para régimen parlamentario. Sí. Pero si hay ministerio, deberían haber secretarios. Eso es un invento y no existe. Entonces, si Paliza lo ha visto, para ser ministro, no, secretario administrativo. En cada lugar hay un ministro y en la presidencia hay un ministro. Y siempre lo dije, en este caso es Montalvo. Y hay una persona encargada de los asuntos administrativos de la presidencia, que maneja el dinero, el administrador de ahí, del lugar. Como hay administradores en los ministerios, que maneja dinero y los asuntos, diversos asuntos administrativos. Pero no es ministerio. Y a veces yo veía y sufría, y por eso lo decía mucho, y nunca quiso, ojalá que el señor Peralta no lo haya tomado personal, porque lo veía en actividades del presidente y era al lado del presidente, ministros de verdad relegados en una distorsión horrible, incluso el de defensa, él más cerca y a veces que el mismo Montalvo. Entonces, Luis, y eso también se discutió públicamente y Farid participó en esa discusión sobre la no existencia del Ministerio Administrativo, no puede echar para atrás tampoco en eso. Vamos a fortalecer institucionalmente, aunque no lleguemos a Suiza, que es el argumento de Julio. Vamos a caminar, vamos a avanzar lo más que se pueda. Hay que avanzar. Y Luis hizo el compromiso y no puede echar atrás. Y por eso ya hay algunas advertencias. Yo participo, a propósito de que Julio citó la carta de Taveras, de la advertencia. Yo se lo hice el martes, que a Luis que pensara de forma más tranquila, más fría, lo relativo a algunos cargos, como el de procurador, porque no es para un circo, no es para persecuciones, para hacer una procuraduría eficiente que cumpla con su rol constitucional, en lo que creamos un Ministerio de Justicia y un fiscal general, que ya eso es de materia constitucional. En lo que llega a eso, bueno, vamos a buscar un procurador que no esté con los mandatos de los partidos, con las llamadas, y que pueda hacer un rol institucional, con la debida formación, con la resiedumbre moral, y que sea una persona de estos tiempos también. La vida ha cambiado mucho, es muy dinámica. Entonces, y que pueda dirigir a un cuerpo de fiscales también con las responsabilidades de hoy día. Eso Luis lo tiene que ponderar, y por eso lamento que la transición sea tan corta
y que el presidente electo no se pueda alejar un poco para ver más en frío, para ver desde arriba lo relativo a la conformación de un equipo eficiente de gobierno y esté trabajando en medio de todas estas presiones de gente que lo que quiere es un cargo, y entre ellos hay gente con mucha sed económica que pudiera estropear algunos planes del nuevo presidente Abinader. Cambio y fuera.